Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de análisis producido en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. La economía española, europea y mundial está sumida en un momento de crisis que se ve agravada por una gran incertidumbre. Hoy desglosaremos sus diversos frentes con Manuel Hidalgo, que es doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y además imparte clase en la Universidad Pablo de Olavide. Colabora habitualmente también con Voz Populi y El País. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. A Bienvenido. vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Junto a él se encuentra el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias, muy buenas. Hola, muy buenas. Y el periodista y poeta Álvaro Petit. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Les habla Javier Collado desde la Universidad Rey Juan Carlos. Te recuerdo que si te has perdido algún programa puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y también estamos ya en YouTube. En todas ellas te puedes suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos y estamos también en la cuenta de Twitter @culturpol si es que quieres interactuar con nosotros. Comencemos ya, que estoy oyendo llegar la tormenta. La tormenta perfecta ya está aquí. La economía global vuelve a enfrentarse a un momento crítico poco más de una década después de la gran crisis financiera. Desde entonces, los programas de estímulo de los bancos centrales venían ayudando a que el motor de la economía no se parase, dopando el conjunto del sistema. Y cuando Occidente ya se planteaba retirar la respiración asistida al enfermo, llegó la pandemia del coronavirus. Los bancos centrales y los estados se apresuraron a inyectar dinero como nunca antes, aplicando una especie de desfibrilador en un sistema económico que amenazaba con sufrir un paro cardíaco. Al mismo tiempo, muchos gobiernos ordenaron confinamientos estrictos en determinadas regiones, frenando la rueda de producción de bienes, especialmente de los que recorren medio mundo por vía marítima. La cadena de suministro se rompía. Con la llegada de las vacunas surgió la renovada esperanza. La población llevaba más de año y medio ahorrando a la fuerza por el miedo a la pandemia, y era el momento de aplicar el Carpe Diem, mejores vacaciones, compra de una casa más grande o de una televisión más moderna. El mismo comportamiento en cientos de millones de personas, sumado a la carestía por una cadena de suministro aún no recuperada, disparó la inflación desde mediados del año 2021. Los bancos centrales se encontraron entonces ante la diabólica tesitura de elegir. Enfriar la economía podía suponer un frenazo del crecimiento y que la economía real no terminase de recuperarse de la crisis pandémica. Pero permitir que la inflación campase a sus anchas acabaría perjudicando al conjunto del sistema. Y entonces se produjo la última vuelta de tuerca. Putin invade Ucrania, la incertidumbre se dispara, el precio de la energía se desboca en Europa por sus importaciones de gas ruso, los grandes productores de cereal no pueden exportar porque son los dos contendientes en la guerra, y Occidente veta casi cualquier negocio con Rusia, entre otras muchas cuestiones. Los precios, mientras tanto, no paran de subir. Así que tenemos un exceso de masa monetaria en el mercado por una economía dopada desde hace 14 años, una cadena de suministro que no se recupera, una geopolítica en su momento más tenso desde la caída del muro de Berlín y unos precios de la energía que impactan sobre todas y cada una de las actividades económicas. Así que, Manuel, por entrar ya en el debate, te pregunto, ¿hay salida? ¿Se puede salir con alguna de estas cuestiones con las recetas económicas clásicas, como el control del gasto público? ¿O vamos a tener que cambiar el paradigma económico por completo y aplicar otras medidas que ya llevamos meses oyendo, ¿no? Como la deflactación de algunos impuestos? No, a ver. Yo creo que lo has descrito muy bien. Si acaso habrá que a lo mejor revisar algunas de las cuestiones que has planteado, Ujú. porque habría que poner en su justa medida. Pero sí es verdad que has descrito muy bien cuál es la situación. Tenemos que entender, para que la gente lo entienda, es que vamos a ponernos en una situación de dónde venimos y cómo ha impactado en nosotros lo que ahora está sucediendo, ¿no? En los últimos 30 años, la economía mundial ha transitado, vamos a decir, por también una especie de posguerra fría económica. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que después de la crisis de los 70, los bancos centrales, los gobiernos, pues, digamos, de alguna manera encuentran el modo de hacer, de coexistir un crecimiento económico con baja inflación, que hacía 20 años que no lo conseguían, y a esto también se le introduce un nuevo factor que entra de lleno, aunque ya existía de antes y ya había ocurrido a lo largo de la historia en otra ocasión, pero que entra de lleno durante la década de los 90 y principios de este siglo, que es una nueva fase de la globalización. Tenemos que entender que quien entra
como un elefante, una cacharrería, es China. ¿Qué ha provocado esto? Pues lo que ha provocado es una relocalización de actividades productivas y sobre todo y ante todo también una deflación de precios, sobre todo por el avance tecnológico y por el uso de mano de obra barata en el este asiático. Si esto es así, imaginaros que ahora yo os digo que sacamos a China del comercio global. ¿Qué pasaría? Hombre, estoy yéndome a una situación muy extrema, pero vamos a pensar en un nivel inferior el caso de Rusia. Es decir, lo que sucede con Rusia es que sencillamente una parte del comercio internacional, vale que Rusia no sea China y no es una economía tan grande, a pesar de ser el país más grande del mundo, ¿no? Pero es una economía que tiene un Producto Interior Bruto, creo recordar, del nivel de Italia, que es un poquito más que España, si acaso igual casi, ¿no? Un poquito más. Lo que ocurre es que todos esos procesos que podemos entender que pasan con la globalización, pues ahora lo tenemos al revés. Es decir, lo has mencionado muy bien, estamos en un proceso de inflación como consecuencia de una guerra que ha impedido que podamos seguir comerciando de una forma tradicional y fácil con países como Ucrania, pero sobre todo como Rusia, como consecuencia de la existencia de los límites marcados por la guerra, por las sanciones. Y eso obviamente ha provocado una dislocación de la actividad económica global y una principal traducción es los precios energéticos. Ante eso, yo normalmente suelo decir que hay pocas soluciones, salvo, obviamente, que aprendamos a convivir en un mundo en donde ahora la energía es más escasa que hace un año. Eso lo tenemos que entender. ¿Por qué el precio del gas está muy por encima de lo que estaba hace un año? Bueno, ya está igual, ¿no? Pero precisamente empezó a subir hace justo un año porque Rusia ya empezó a cerrar el grifo de los gasoductos hacia Europa. ¿Por qué está más alto? Simple y llanamente porque ahora hay un oferente tradicional de una gran capacidad como era Rusia de suministro de energía que ahora no está. Y eso hace que nuestra economía sea la que es, con menos energía disponible y eso sube los precios. Ante eso no hay mucho cambio posible, no hay grandes políticas salvo las de ahorro a medio y largo plazo y estas tardan en hacerse. Por lo tanto, es verdad que estamos ante un cambio que ahora mismo se nos antoja estructural, salvo que, oye, mañana se acabe la guerra, Putin sea eliminado en el buen sentido de la palabra, es decir, deje de ser el presidente y en el mal sentido, pues bueno, si llega por el caso, pues habrá mucha gente que no lo sienta y que quien llega ahora a Rusia, pues sea pro-occidental y ahora venga, vamos a llevarnos bien, lo sentimos mucho y venga, toma gas, ¿no? Salvo que entremos en esa situación, estamos ante un cambio estructural que está provocando grandes cambios a nivel global y en particular en el caso de España, pues todos entendéis también todas las políticas que se están llevando a cabo. ¿A dónde voy? A lo que voy es que sí es verdad que podemos enarbolar políticas monetarias ahora restrictivas con subida de tipos de interés. Es verdad que tenemos que exigir coherencia con ese tipo de políticas a las políticas fiscales para que no sean excesivamente expansionistas, pero la única solución a corto y medio plazo que nos queda es tratar de entender que ahora mismo estamos viviendo en un mundo diferente y muy pocas políticas nos va a permitir de alguna manera recuperar esa normalidad que teníamos hace un año, salvo que, insisto, todo volviera a la normalidad y con ello básicamente estoy hablando de que la guerra pues acabará de forma inmediata. Esa es la primera visión. Yo siempre quiero dejar muy claro que muchas veces hay problemas que no tienen una solución fácil. No tienen una solución fácil. Y yo creo que este es un caso de ello. Es decir, simple y llanamente tenemos que aprender a convivir con un mundo que de repente es muy diferente al de hace, bueno, digo hace un año. Vamos a hablar de 2019, que fue quizás el último año tranquilo del último lustro. Primero Álvaro, luego David. Eh, o sea, vienes a decir que hay dos opciones, o volvemos a o creamos un nuevo modelo o adaptamos nuestro modelo económico a las circunstancias actuales, que al tratarse de un elemento tan esencial como la energía, no sé si es crear un nuevo modelo Casi, de producción. casi. O por lo menos de dependencia energética, seguro. Evidentemente, no sé si todavía has terminado el No, o sea, es que es una pregunta muy, muy sencilla. Es como lo que motiva todo es la energía, que es el elemento esencial, y parece ser que no vamos a volver a un escenario pre-2019. La única opción viable o que se puede ver hoy en el horizonte es, no sé si crear un nuevo modelo o transformar de manera muy potente el que Sí, tenemos. mira, aquí yo, Álvaro, tengo también otra idea un poquito más optimista. Es decir, no sé si recordáis que hace unos meses estábamos hablando de que ahora, a ver, de que íbamos a tener un colapso alimenticio, de que iban a faltar alimentos, no solo en el tercer y segundo mundo, sino incluso en el primero,
Y yo tenía esas conversaciones con mucha gente y decía, bueno, vamos a ver, vamos a ser también sensatos. Es verdad que hemos perdido el granero de Europa, pero que en buena parte, obviamente, las señales de precio funcionan, los mercados funcionan en parte, y esto generará pues una oferta que podrá compensar en el corto plazo no, pero en el medio y largo plazo podrá compensar esta situación de tal manera que a lo mejor dentro de un año o dos pues tengamos una situación más o menos normalizada. ¿A dónde voy? A lo que voy es que obviamente lo que estamos sufriendo es un shock, un golpe que puede durar bastante tiempo porque, como tú muy bien dices, ahora mismo hay una parte energética que ya no contamos con ello y por lo tanto eso nos obliga a reajustarnos. Esto no significa que no necesariamente dentro de 5 años podamos haber absorbido ese shock y esa falta de oferta de gas ruso lo podamos compensar con gas proveniente de otro sitio y por otro sustituto energético que podamos ir extrayendo porque los precios han subido y ahora de repente es rentable sacar petróleo de Nicaragua, yo qué sé, porque ahora sí, porque de allí se puede sacar, pero hace un año no, ¿no? Ahora bien, dicho eso, el periodo es tan largo que obviamente lo que hace pensar es que es necesario un reajuste de nuestro modelo productivo porque ha cambiado nuestro suministro energético, nuestra dependencia energética nos obliga a cambiar el modelo. Precisamente por eso estamos viendo en estos meses tanto debate tan profundo sobre la transición energética, la necesidad de no tener que depender del suministro de países que en principio no son fiables o no son amigos confiables, como es el caso de Rusia, pero también podemos estar pensando en el caso de Irán, por ejemplo, o incluso en algunos casos algunos hablarían de Arabia, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, pues el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros fondos europeos, pues lo que pretenden es sustituir al máximo posible ese grado de dependencia de productos energéticos de los cuales no nos podemos fiar, que los vamos a tener dentro de unos años, no porque no haya yacimientos, sino simplemente porque estemos en un mundo en donde no sea accesible y tratar de depender de factores energéticos que sí tengamos más cerca, ¿no? Esto obviamente está modificando la estructura, el modelo económico. Pensar, por ejemplo, solamente a nivel individual. Esta mañana lo estaba comentando con una persona en un foro. A nivel individual, muchos de nosotros nos estamos poniendo paneles solares en casa. ¿Por qué? Pues porque hace unos años tú echabas las cuentas y no te salía rentable. Amortizabas a los 15 años los paneles solares. Ahora lo estás amortizando a los 3, 4 años en algunos casos si electrificas tu vida y si cuentas con las subvenciones que te están llegando. ¿El por qué? Pues porque por un lado ha subido el precio de la energía, por lo tanto hay un cambio energético evidente, y por otro lado porque hay una política energética de transición que nos está incentivando a ello. Pues piensa qué estarán haciendo las empresas. Si los ciudadanos lo están haciendo y nosotros no tenemos actividad electrointensiva de tal manera, en algunos hogares sí, pero no estamos fundiendo acero, imagínate lo que estarán haciendo muchísimas empresas. Por lo tanto, sí es verdad que aunque este cambio o este shock pueda revertir en un medio plazo o incluso en un largo plazo, si somos un poquito optimistas, tanto porque el mercado se ajuste o tanto porque la guerra finalice, va a dejar huella. Yo creo que el cambio va a estar ahí. Es decir, hemos iniciado un proceso de transición energética necesaria y que la guerra, aunque suene mal, ha venido, y entenderme bien la expresión, ha venido bien para impulsarla más todavía. Es decir, hemos entendido claramente de que no podemos seguir así. Los alemanes lo van a entender muy bien este invierno. Van a comprender muy bien dónde estaba el error. Precisamente sobre eso también quería que habláramos luego, pero bueno, aprovecho tu intervención para recordarle a los oyentes que hemos tratado también en profundidad la cuestión de la energía a lo largo de esta serie, la crisis energética, con Eloy Sanz, profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos, hace unas semanas también. Antes de ir sobre esto de Alemania, David antes había levantado la mano, no sé si quería comentar también algo a este respecto. Sí, a mí es que Manuel me ha sorprendido y además me ha sorprendido muy gratamente porque hacía al principio yo la broma de veo a un economista y me echo a temblar porque yo procedo de la disciplina, mi disciplina es la historia contemporánea y la historia del pensamiento. Y a mí tu intervención, tú has mencionado los últimos 30 años, que ha sido cuando a mí me has empezado realmente a interesar porque te has metido en mi terreno, claro. Y a medida que has ido hablando y has ido hablando de un cambio estructural, lo que yo te interpreto, y lo digo para contextualizarlos, o sea, corrígeme si me equivoco, porque es como yo te he interpretado, tú estás equiparando la situación a la que nos encontramos hoy con 1945-1950, cuando se introduce el modelo keynesiano, o con 1970-1975, cuando Nixon cierra la ventanilla del dólar e introducimos el modelo neoliberal, que son los grandes cambios estructurales
a los que se ha enfrentado el mundo occidental en los últimos 50 años. ¿Tú crees que estamos en un momento equiparable a esos grandes momentos de cambio de paradigma? Sí, absolutamente, David. Que no es una cuestión de gestión de vamos a deflactar dos impuestos. Lo digo porque esto es importante subrayarlo. Estamos en un momento de cambio prácticamente civilizacional. Porque a estos son los momentos a los que tu intervención me ha remitido. Estoy un poco preguntándote lo mismo que Álvaro, pero poniendo los puntos de referencia. Y también recogiendo lo que ha dicho Javier, es que el otro día hablábamos, y además creo que es importante subrayarlo. Hoy te tenemos a ti, que eres un economista. La semana pasada teníamos a un físico que nos estaba contando lo mismo que tú. Y bueno, acabas de hacer saltar por los aires el guión que teníamos más o menos hecho, porque ahora, ¿qué sentido tiene que te preguntemos cuántos puntos porcentuales hay que bajar el IVA? Si es que da igual. Bueno, no, pero podemos contarlo. No, ya, pero entonces la pregunta que yo te hago, en realidad son dos. Te hago una y luego, por favor, Javier, pásame devuélveme la palabra. Una cosa muy importante que tú has dicho en tu última intervención. Ya la guerra no es que nos haya venido bien. La guerra lo que ha hecho es subrayar un proceso de largo recorrido que ha hecho acelerarlo. Efectivamente. Es decir, se acabó el gas. Se acabaron los carbohidratos, iba a decir, los hidrocarburos. ¿Qué son los carbohidratos de la economía? Efectivamente, es lo que utilizamos para quemar. Exacto. No, pero además en todos los sentidos. Tú quieres adelgazar y tener un sistema más muscular y en el fondo más seguro, pues elimina los carbohidratos, en este caso los hidrocarburos. Claro, la lección que yo saco de aquí es que hay que hacer ahora lo que hizo Thatcher o Callaghan en los años 70, a principios de los 80, que es introducir, o lo que hicieron los alemanes en los años 50, esta analogía es más mala, esta segunda analogía es más mala. Hay que acostumbrarse a que vamos a sufrir. Efectivamente. Mientras se produzca ese cambio. Sí. Por ejemplo, y aquí primera pregunta, a ver, lo de Rusia, supongamos que a Putin le da un yuyu, lo mandan a un sanatorio al hombre a que descanse y firmamos la paz con Rusia y pues de repente aparecen unicornios en el cielo, ¿no? Y va todo estupendo. Esto no cambia la situación en el sentido de que debemos de seguir sufriendo a fin de readaptar el sistema económico de base. Profundizar en la electrificación, que esto lo dices y suena muy bonito, pero profundizar en la electrificación significa que va a haber mucha gente que va a sufrir porque vamos a eliminar el vehículo de combustión interna, el vehículo eléctrico sigue siendo muy caro y esto implica sufrimiento. Vamos a tener que aceptar que la electricidad, que calentar nuestras casas, va a ser más caro. Y esto a fecha de hoy en España no, pero en el Reino Unido, por ejemplo, que no sé si el Reino Unido habría que apartarlo, pero en el Reino Unido hay gente que tiene que elegir entre calentar la casa y comer. Que esto se dice pronto, ¿eh? Entonces, quería aterrizar esto que has dicho, con lo que yo además intuitivamente estoy de acuerdo, no siendo economista, pero quería explorar desde el punto de vista de la economía las consecuencias, que no son moco de pavo, y que yo creo que se le están hurtando a la opinión pública. Y además hay un sector muy importante, tú que estás en Twitter, de negacionistas, que pretenden contarnos que no pasa nada, y que esto de la electrificación es una filfa, y que podemos seguir igual. David, la pregunta. La pregunta Esta era es... una, ¿no? Esta era una, sí. Venga, ánimo. Que viene a ser, mejor nos apretamos los machos y asumimos que sufrir, vamos a sufrir. Y que decrecer, pues vamos a decrecer. En el sentido de nuestra calidad de vida. A ver, lo primero, David. Soy un historiador frustrado. Era mi primera opción en mi estudio universitario, pero pensé que mejor economista y después dedicarme a la historia por hobby, y es lo que suelo hacer. Entonces me gusta ver mucho hablar sobre megatendencias, ¿no? Lo ha puesto de moda Hariri, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algunos que hemos pensado antes en megatendencias. Estamos en una crisis. Estamos en una crisis de varios perfiles. Vale que estamos en una crisis económica generada por un evento muy particular y muy que, por supuesto, y que venimos enganchando varias. Pandemia,
la salida que genera cuellos de botellas que provoca una subida de precios y ahora llega Putin y nos la lía otra vez, ¿no? Y efectivamente pues estamos en una crisis, pero estamos en una crisis a muy largo plazo también. Es decir, hay distintas crisis. Esta crisis obviamente también tiene muchas connotaciones y podemos hablar del tema energético, pero también podemos hablar del paradigma macroeconómico, del paradigma económico que tú has mencionado, ¿no? Yo creo que está todo muy relacionado. Obviamente aquí, sobre la primera parte, el paradigma energético, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes y muchos de los que nos están oyendo, pues ya tenemos unos años, somos todavía jóvenes, ¿no? Pero ya tenemos unos años vividos, ¿no? Y nos acordamos de cuando éramos chicos y nos decían que si había que cuidar el planeta, no tirar papeles al suelo, pero reciclar, que si los árboles y todo parecía muy bonito. Pero nadie nos contaba que la transición energética, o en este caso la transición medioambiental hacia una economía más sostenible, conlleva costes. Por supuesto, conlleva beneficios. Es decir, una economía, una producción, una actividad productiva que genera costes costes medioambientales, al final revierte en nosotros en peor salud, sobre todo en peor salud, pero también en eventos medioambientales que pueden condicionar la vida de miles de millones de personas. Por lo tanto, cualquier coste que asumamos, obviamente será en positivo si los beneficios que vamos a obtener de esa inversión, no vamos a llamarlo costes, vamos a decir los gastos de inversión, ¿no? Los costes de inversión, ¿no? Solamente. Obviamente, pues habrá que asumirlos. Y yo creo que nos estamos empezando a enterar ahora. Yo precisamente hace unos meses escribí un artículo en El País en donde decía que a nadie le sorprendiera que la transición energética y medioambiental cuesta dinero. Y eso es evidente, y eso hay que asumirlo. También es verdad, y eso lo creo, David, yo creo que en parte los costes energéticos que estamos asumiendo ahora son también en buena parte coyunturales por las razones que hemos hablado. Pero también he dicho que pueden ser estructurales en la medida de que no haya una reversión a una normalidad previa ya no a la guerra, sino a la pandemia. Es decir, es posible que podamos ver el precio del gas en vez de los 180 o 170 euros el megavatio, 120 que está ahora, creo recordar la última vez que lo miré, volver a los 30 o 20 que teníamos hace un año y medio. Pues a lo mejor sí, porque los yacimientos de gas siguen estando ahí. Es decir, las condiciones estructurales que hacían que los ciertos precios energéticos fueran los que fueran hace 2 años siguen ahí. Ahora bien, no es nada seguro de que podamos llegar a ello y por lo tanto esto está suponiendo una necesaria transición, que es lo que tú has comentado, que cuesta dinero y que hay que pagarlo. Y no todos estamos dispuestos a pagar este dinero. Mira, hoy comentaba antes que estaba en un foro. El foro precisamente era sobre transición justa. Y lo que se ha debatido precisamente en ese foro es que, en primer lugar, la transición hay que hacerla, porque el clima es lo que es y los mensajes que nos están mandando, salvo negacionistas, que obviamente pues tienen su postura, pero que yo creo que hay un consenso elevado sobre esto, pues llegamos tarde. Pero en segundo lugar, la gente, cuando se le pregunta si está por el medio ambiente, te dice que sí, pero que si quiere asumir los costes de la transición, te dicen que no. Y es obvio y es razonable. Entonces ahí falta mucha pedagogía y explicarle a la gente de que a lo mejor nuestro mundo ha cambiado y, como tú has dicho, a lo mejor estamos peor. Has hablado de decrecimiento. Yo creo que hay que hablar de dos tipos de decrecimiento. Un decrecimiento que obliga a consumir menos porque tenemos menos, o un decrecimiento que nos obliga a tratar de ser también más eficientes. Lo mencionaba el presidente Macron hace una serie de meses también. Tenemos que entender que nuestro mundo ha cambiado y que, por lo tanto, nuestras pautas de consumo y de comportamiento tienen que cambiar. Y que no toda la parte de la sociedad o toda la sociedad está dispuesta o tiene capacidad para ello. A lo mejor nosotros, que cogíamos el coche para ir a comprar el pan, pues a lo mejor no tenemos que plantear hacer otro tipo de cosas. A lo mejor tenemos que asegurarnos que la calefacción en nuestra casa no está a 24 grados en invierno y con 20 grados es suficiente. A lo mejor tenemos que decrecer en ese sentido, pero decrecer para consumir menos de aquello que ahora hay menos, para poder seguir consumiendo lo mismo o incluso más de aquello que podemos consumir y a lo mejor necesitamos consumir. Yo creo que estas cuestiones son importantes. Y por último, en cuanto al paradigma económico, yo creo que salimos de la crisis financiera de una manera y hemos entrado en la crisis de la pandemia de otra manera muy diferente. Y entre medio ha habido un análisis muy profundo de qué pasó en 2008, cuáles fueron las recetas que se dieron y qué hemos necesitado ahora. Para mí, personalmente, las respuestas que los países han dado a la crisis de la pandemia no han sido del todo erróneas, diría más bien que han sido en buena parte positivas. Las economías, la gente lo ha dado por hecho.
No, salimos y rebotamos, ¿no? Ese rebote estuvo muy condicionado a lo que se hizo durante los peores meses de la pandemia. Y lo que se hizo en los peores meses de la pandemia y los meses después es muy diferente a lo que se hizo en 2010 y en 2011, que fue el gran error. Y sí es verdad que hemos salido de ese paradigma tan neoliberal y ahora incluso hasta los partidos liberales proponen medidas de actuación que hace 20 o 30 años hubieran dicho que eso era prácticamente socialcomunismo, ¿no? Y en términos energéticos igual. Hoy he estado en ese foro, como he dicho, y en ese foro ha habido una representante del partido que gobierna en mi región, el Partido Popular, y lo que ha dicho, pues hace 10 años nadie que fuera liberal afirmaría que lo iba a decir. ¿Por qué? Pues porque ha propuesto políticas de transición, políticas verdes, renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo se está confluyendo o todo confluye hacia un mundo muy diferente al de hace una década en términos, por supuesto, de concienciación social, concienciación medioambiental y sobre todo también de paradigma de política económica. Perdóname, David, antes de darte la palabra. Yo creo de todas maneras, Manuel, comentabas ahora, volvías a sacar un poco cómo se gestionó la crisis de 2008, y en realidad lo que se ha hecho en la pandemia es ir justamente al polo opuesto, ¿no? Pasar del austericidio al incremento descomunal del gasto público, a la inversión, al endeudamiento a nivel incluso europeo, que en eso sí ha servido también otra gran crisis, ¿no? Que ha servido para unir más a Europa. Pero en realidad, buena parte de las medidas de 2008, de los bancos centrales, de la inyección para salvar a las economías, siguen teniendo efectos hoy, ¿no? Y es uno de los problemas que nos hemos encontrado. Llevamos prácticamente desde 2008 con los tipos muy bajos, incluso tipos negativos, con un quantitative easing que no se deja de retirar, no ha terminado de retirarse cuando nos pilló la pandemia y sin embargo ahora seguimos todavía en esas y nos encontramos ante una situación bastante compleja, ¿no? Quiero decir, lo digo también por poner otras causas sobre la mesa, ¿no? Parece que en los 20 minutos que llevamos hablando, la guerra es la gran culpable de todo lo que tenemos y sin embargo nos hemos encontrado con una cantidad de una masa monetaria en circulación muy grande, también por esos ahorros que comentábamos al inicio, fruto de ese ahorro obligado durante la pandemia, con un incremento de liquidez, unos mercados financieros en niveles de burbuja prácticamente, un mercado inmobiliario en Occidente también en niveles de burbuja en muchos casos, y que al final ahora la respuesta sea tenemos que apretarnos el cinturón y consumir menos. Al tiempo que, por otra parte, la coherencia de la transición energética, ¿no? Estamos de acuerdo todos en que es un proceso que implicará sufrimiento. Pero claro, ¿sufrimiento hasta qué punto? Sufrimiento hasta el punto de, decía David, elegir entre comer y calentar la casa. Sufrimiento hasta el punto de decir, nosotros nos estamos electrificando mientras China va a seguir quemando carbón hasta 2070 a gran escala y por tanto lo que nosotros dejemos de contaminar lo van a contaminar ellos a los que nosotros les vamos a comprar los productos. Quiero decir, porque es un poco del género tonto. Pagarle a otro para que contamine lo que yo no contamino, ¿no? Que al final también el mercado de emisiones viene siendo así, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por abrir también otras cuestiones sobre la mesa que luego si queréis comentamos, pero quería que David hiciera la reflexión, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poner más pelotas en juego. Si David. quieres, no, Yo creo que, Oh. porque ha abierto Javier, hay un montón de melones, que normalmente eso, Javier, lo hago yo. El abrir melones así. Entonces no sé si Manuel quieres contestar, porque ha dejado, los melones que ha abierto Javier son muy interesantes, y yo iba a hacer una pregunta muy, bueno, en realidad muy precisa. Lo que tú me dices desde tu punto de vista de economista, y enseguida pasamos a lo de Javier, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, el tope del gas, mal, deja que suba. Porque cuanto más caro esté el gas, más rápido vamos a transitar a la electrificación. Hay muchísimas... La subvenciona la gasolina. ¿Qué? ¿Perdón? Que la subvenciona la gasolina de los 20 todo fuera. céntimos. Según la lógica de Manuel, es todos estos paños calientes que estamos poniendo fuera. Porque en esto la lógica ha sido la lógica alemana. Mejor una crisis dura pero corta, en el que yo acelero el cambio, el proceso de cambio, eliminando los paños calientes, eliminando subsidios a la gasolina, eliminando topes al gas. Eso lo elimino y acelero el cambio. Me va a doler más, pero menos tiempo. A lo mejor paso 5 años en vez de 10.
Pero decir eso, o sea, quiero decir, a lo mejor económicamente es lo mejor, pero claro, es que hay personas por Bueno, pero detrás, ¿eh? eso, pero yo puedo Entonces, hay subsidiar, en vez de la que... gasolina, subsidiar a las personas. Sí, sí, no, 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 yo Eso, solo, como no soy ni Manuel historiador, me ha soy entendido. poeta, Yo o no sea tengo por que... qué topar el gas. eh, Yo puedo, lo Sí, que te he puedo hacer entendido es porque con el gas ahora he comentado, pero con la gasolina coincido al 100%. que yo no es que no coincido, yo no, a ver, Manuel, que yo no coincido ni dejo de coincidir, te pregunto. No, pero la subvención ahora te voy a contestar y te voy a decir, ok, con el tope del gas te voy a decir, no, lo estamos visualizando mal, pero sí efectivamente es lo que estabas comentando. No sé si has terminado o... Bueno, aquí son muchas cosas, Javier. Yo llevo una batalla de una década explicándole a la gente lo que es el quantitative easing porque la gente constantemente, yo lo explico mucho en clase, intento que la gente lo entienda, la gente constantemente cree que cuando un banco central inyecta dinero a no sé dónde, en realidad está inyectando dinero al sistema. Y cuando decimos al sistema, estamos diciendo a todos. No es así, no es así. Es verdad que los balances, lo escribí hace un mes y medio en Vox Populi, un artículo que causó muchísima conmoción. La verdad, me tuvo un par de días bastante liado. Eh, es verdad que los bancos centrales han inyectado muchísimo dinero a través de su balance, han creado mucha liquidez, pero tenemos que entender, y esto da para un curso, prácticamente da para 2 horas de clase, imaginaros aquí ahora, tenemos que entender que el quantitative easing sale esterilizado, es decir, es como si yo estuviera cambiando estampitas dentro de un sistema cerrado. Y diréis, bueno, ¿y eso y eso cómo puede ayudarnos? Porque redujo la incertidumbre sobre el sistema financiero y sobre el sistema bancario para que los bancos no colapsaran y pudieran seguir ejerciendo su labor de prestamistas y de depositarios, ¿no? Entonces, yo ahí niego la mayor. Es decir, si uno mira la M0, la base monetaria, que es el dinero creado por los bancos centrales, se han disparado. Es decir, tienes un muro a más puro estilo Juego de Tronos, ¿no? Es decir, va así y de repente sube. Pero el dinero que hay en circulación, que lo medimos a través de la M3 y M4, la subida ha sido muy suave en esta última década. ¿Por qué? Pues porque ese dinero, esa liquidez que se ha generado, se ha quedado dentro del Banco Central, es como si el banco nos diera a nosotros una cuenta bancaria disponible con una cantidad de dinero y nos dijera que eso solamente lo podemos utilizar para negociar con ellos y para hacer operaciones con ellos, pero que no lo podemos utilizar para comprar un coche. Pero que nos da facilidad para trabajar con los bancos. Esto al final, la consecuencia es que has conseguido de alguna manera estabilizar un sistema financiero que se venía abajo como consecuencia de la crisis subprime y todo lo que vino después de 2008. Y aquí, bueno, podríamos hablar de estancamiento secular, de por qué los tipos están muy bajos y de por qué los bancos centrales suelen ir detrás de la curva y podrían haber hecho otra cosa, pero hubieran podido crear mucho más daño. Yo creo que en ese sentido, obviamente, los bancos centrales tienen un problema, la sociedad tiene un problema grave, porque es que han tenido que suministrar esos tipos tan bajos a la economía para que ésta no colapsara, imagínate. Pero te puedo afirmar, Javier, que no está en el deseo de los bancos centrales quedarse ahí, porque es muy peligroso. Y constantemente están intentando salir. Y lo único que le han sacado de ahí ha sido precisamente la guerra de Ucrania. Es lo único que le ha sacado de los tipos cero. Y te voy a decir una cosa, no quiero que los tipos sean muy altos, pero cuando bajen, que no bajen otra vez al cero. Y te aseguro que los bancos centrales no quieren volver al cero. Se quieren quedar en el 2. Bueno, dicho eso, claro, nos pone en una situación bastante compleja, ¿no? La situación, ¿no? Actual. En cuanto a qué soluciones podemos plantearnos, David han mencionado un par de ellas, ¿no? Que han surgido a colación del comentario de Javier, ¿no? La situación es muy complicada, hay muchísima gente que lo está pasando mal y estamos interviniendo de una forma muy intensa en la economía a través de medidas de política económica que, bueno, tienen sus problemas. Lo primero que hay que hacer, y esto os lo digo aquí, yo precisamente a través de SADECPOL hemos hecho 2 análisis de evaluación de políticas públicas, hemos analizado el tope y hemos analizado los 20 céntimos, son 2 medidas muy, muy diferentes. El tope al gas no es un tope de precio al precio del gas. No es, el precio no puede subir a partir de este nivel, sino que sí tendría todos los problemas del mundo. Sabéis, hace falta muy poca noción de economía para entender que un precio máximo fijo por debajo de lo que el mercado te dictaría, pues generaría escasez y problemas, etcétera. Y te había mencionado pues el problema de que nos acostumbremos a que un producto es barato cuando en realidad es caro. Esto lo aprendimos a sangre y fuego en la década de los 60 con el precio del petróleo que fue subvencionado y después en los 80 hubo que venir a hacer una reconversión de una industria que estaba podrida
como consecuencia de unas malas prácticas de una década subvencionando el petróleo. Es verdad que la subvención a los 20 céntimos de gasolina genera un comportamiento contrario al deseado. La gente no entiende que esto está caro. Si bien es verdad que el hecho de que tú llegues a la gasolinera y veas el precio correcto y después veas que a lo mejor te cobran 20 puede generar un efecto de distorsión mental, es mejor ver que cuesta a 1,80 a 1,20 a 1,60 y tú ves 1,80 y después, vale, te cobran 1,60. Sí es verdad que no es una política que va en la dirección que a todos nos gustaría. Para empezar, es regresiva, porque estamos dando más dinero a las familias con más capacidad económica. Y en ese sentido, otros países que han hecho, pues hacer transferencias a las familias con menos capacidad. Es decir, vas a recaudar más. ¿Por qué? Pues porque los impuestos suben también en la recaudación como consecuencia de la mayor subida de los precios de los carburantes. Recaudas ese dinero y lo que haces es una transferencia vía cheque o, por ejemplo, a través de un cargo en tu tarjeta de crédito cada vez que eches gasolina. Tú tienes que darte de alta. La agencia tributaria tiene tu información, sabe si tú puedes ser o no puedes ser receptor de ese dinero y lo puedes hacer de una forma mucho más limpia y mucho más directa al objetivo que estás buscando, que es evitar que para los más vulnerables esta crisis venga a darle un mazazo del cual ya no se puedan recuperar. Eso se puede hacer. Si es verdad, David, y eso os lo comento, yo creo que Álvaro lo ha mencionado, cuando tú estás en un ministerio, tienes a los camioneros en la calle montándote una huelga brutal y muy agresiva, vas a un supermercado y ya no hay huevos, ya no hay verduras, ya no... Porque yo creo que eso lo vivimos todos a finales de marzo. Al final, pues hace lo más fácil. Lo más fácil es llamar a la gasolinera y decir, oye, baja, yo os pago 20 céntimos. Y ya está. Y todo lo que estoy diciendo que podríamos hacer, pues lleva un tiempo. Pero oye, desde marzo nos ha dado tiempo para pensar en este tipo de cosas y hacerlo. El tope al gas es otra medida que se ha tomado. El tope al gas no es un control de precios. El tope al gas es, tú tienes un mercado con distintos oferentes y hay oferentes que por su naturaleza y estructura de costes te van a ofrecer a 30 megavatios, a 30 euros el megavatio, y hay otros que te van a ofrecer a 180 euros el megavatio. ¿Cuál es este último? El gas, porque es la más cara. Pero tú vas a pagar a 180 euros, a 180 euros no, a 200 euros vas a pagar a todos. Eso genera unos excedentes brutales en tecnologías como por ejemplo la eólica o como por ejemplo pueda ser la fotovoltaica o como por ejemplo pueda ser la nuclear, que no tiene sentido porque solamente están viviendo de las rentas de que el oferente menos eficiente, el que marca el precio de mercado porque es un precio marginalista, pues te tiene que ofrecer a 280 euros porque si no tiene que cerrar las centrales de ciclo combinado. Entonces, el tope al gas es decir al mercado, oye, voy a coger la cuchara y allí donde puedo rascar, voy a ir rascando, voy a quitar parte de ese margen y con lo que yo quito una parte pago a las centrales de ciclos combinados para que no entre en pérdida y la otra te lo ahorras. Entonces, lo que nosotros pagamos en la factura, en este caso, que es la compensación al gas, es una parte de lo que nos estamos ahorrando. Nos estamos ahorrando mucho más de lo que le estamos pagando. Es una medida que tiene sus problemas y en esa evaluación lo planteábamos. Entonces se nos están ocurriendo medidas que muchas de ellas tienen problemas. En este caso, por ejemplo, estamos incentivando la quema de gas, lo cual es contradictorio al objetivo de transición medioambiental, de transición energética. Es contradictorio a corto plazo. A largo plazo ya veremos, pero a corto plazo es contradictorio. En parte estamos subvencionando al consumidor francés también, porque gracias a que ahora somos más baratos estamos exportando algo más. Y en parte también al portugués por diferentes sistemas de fijación de precios finalistas, ¿no? En definitiva, son medidas que se nos van ocurriendo sobre la marcha y algunas con mayor o menor éxito, pero también, y con esto termino esta parte, también tenemos que ponernos los zapatos del que tiene que tomar las medidas. No lo estoy defendiendo, pero sí es verdad que solamente muchas veces vemos la parte mala de esta medida. Es decir, el hecho de que hayamos subvencionado la gasolina tiene costes, sí, evidentemente. ¿Tiene algún beneficio? Hombre, nos sacó para empezar de una huelga brutal y en segundo lugar ha reducido bastante el gasto, lo hemos trasladado hacia otro sitio, en este caso la administración, ha reducido bastante el gasto y posiblemente nos haya ahorrado alguna décima, algún punto de decrecimiento del PIB en estos meses. Lo que pasa es que esto se tiene que corregir porque si no nos puede pasar lo mismo que nos pasó en los 70. Pero en definitiva son medidas, muchas han sido innovadoras, que han tenido que ser decididas y tomadas en unos meses. Insisto, yo mismo he evaluado estas medidas y no hemos sido 100% positivos, siempre hemos visto los costes que supone, pero esto también es un balance, ¿no? Es decir, lo estamos haciendo para obtener estos objetivos, cuánto nos está costando. Es posible que esto lo podamos hacer bien, pero si solamente esos son 2, 3 meses, 6 meses, después tenemos que pensar en otras alternativas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero sí es verdad que estamos en una fase de mucha intervención, de muchas ocurrencias, de algunas correctas, de algunas menos correctas, y que obviamente habrá que evaluar y ver si al final han conseguido el objetivo que se buscaban. Manuel, has hablado de las posibles soluciones y de las alternativas. Una pregunta, y espero no pierda traición. ¿Tú has analizado el peso desde el punto de vista econométrico, ni siquiera de economistas, sino de econometría, de la nuclear? Es una cosa que tú hayas estudiado, porque a mí me genera mucha curiosidad. Perdona, Porque es que justo ha sonado una cosa y cuando has dicho la palabra no te he oído. ¿Que si he valorado el peso de? la nuclear, Ah, como solución. Porque hay un debate muy intenso entre renovables y nuclear. Entonces, no sé si tú lo has estudiado, pero o cuál es tu intuición. es un debate en el que yo no suelo entrar. ¿Por qué? Pues porque yo sobre energía sé lo que tiene que ver con la parte de económica, con lo. Claro, pero es que esto voy. A ver, yo he leído muchísimo, leo mucho y no opino. Si me miras en las redes sociales, casi nunca hablo sobre el asunto, muy pocas veces, porque sé que el debate es complejo y yo creo que para decir cosas correctas está al nivel de gente que sabe mucho, y en ese apartado yo no me considero una persona con capacidad para decir algo que tenga sentido o por lo menos que sea de valor, pero sí es verdad que yo tengo mi opinión. Y como economista, no solamente como ciudadano, como economista, yo creo que a corto plazo la nuclear no nos da la solución, no nos puede dar la solución. Obviamente, yo no entendería que ahora mismo creo que son 2 centrales nucleares, perdóname, fijaros, hasta ese punto no sé del tema, creo que son 2 o 3 funcionando en España, ¿no? 2 creo que son, ¿no? Obviamente, si mañana viene el gobierno y dice, no, la central nuclear A o B la vamos a cerrar el mes que viene, en medio de una crisis energética como estamos viviendo, yo no lo entendería, salvo que me dijeran, no, mira, es que los técnicos han evaluado la situación y es que si no la cerramos entramos en una situación de riesgo que no queremos afrontar. Oye, vale, de acuerdo, pero si no hay ningún problema, obviamente en este momento no tendría sentido prescindir al menos de los megavatios que está produciendo la nuclear. Ahora bien, a corto plazo no nos va a solucionar nada. ¿Por qué no nos va a solucionar nada? Porque la magnitud de la magnitud de la inversión que conlleva la apertura de una nuclear es enorme y el periodo de tiempo es larguísimo. Y aparte, obviamente, y esto yo creo que todos lo sabemos, necesita mucho del apoyo público para que estos proyectos sean rentables, ¿no? Hoy he leído que instalar perdóname, no sé qué cantidad era, si era un gigavatio, un megavatio, de solar hoy es un 20% de lo que costaba hace tan solo una década. Obviamente tenemos los problemas de que nosotros necesitamos tener un suministro energético de base que nos permita tener luz en el momento en que no hay luz o en el momento en que no hay viento, simple y llanamente porque todavía no hemos conseguido desarrollar sistemas de almacenamiento que sean 100% eficientes y escalables al nivel que necesitamos. Pero en mi opinión, y esto es una opinión que por supuesto no tenéis por qué tomar como de experto, simplemente una opinión personal sobre, que se lo suelo decir cuando me reúno con amigos y le digo, mira, yo pienso esto porque he leído mucho, pero no soy capaz de ir más allá. Mi opinión es que yo creo que la apuesta futura obviamente no está en rechazar a corto plazo la nuclear que tenemos porque la necesitamos, pero apostar sobre todo por las energías renovables y sobre todo y ante todo entender que no vamos a poder dejar de utilizar los hidrocarburos en el corto ni en el medio plazo y casi que ni en el largo plazo. Fijaros que para 2050 el objetivo es que el 50% siga siendo hidrocarburos, no se está diciendo dejar de utilizarlo para el 2050, pero que mientras tanto tenemos que seguir desarrollando innovación para que nos permita de alguna manera maximizar el uso de las renovables para que estas terminen siendo en algún momento de nuestro futuro la base de toda nuestra oferta, o de buena parte de nuestra oferta energética, ¿no? Y ahí la nuclear, yo lo digo así de claro, y quizás es la primera vez que lo digo en un formato público, pero no la veo como nuestra solución a largo plazo. Quería Álvaro intervenir solo por tu tranquilidad espiritual, Manuel. La semana pasada tuvimos a un especialista físico en energía. Nos dijo exactamente lo mismo que tú. Pues mira, eso es Exactamente. porque yo leo mucho y creo que a lo mejor leo a la gente correcta. Y te digo una cosa, David, he leído a gente que dice una cosa y la otra. O sea, no tengo ningún prejuicio en ese sentido. Lo que pasa es que es un tema que obviamente yo no me puedo disponer a predicar ni a pontificar sobre el asunto porque ni soy un experto ni quiero serlo.
pero sí intento valorarlo, ¿no? Y desde el punto de vista económico, ya os digo que no le veo el sentido ahora de hacer una apuesta brutal sobre la nuclear, porque conllevaría una puesta en funcionamiento de una gran cantidad de recursos que no tenemos, frente a un futuro incierto que no sabemos si algún día esas nucleares terminarían abriendo. Yo creo que ahí se han abierto otras ventanas, otras puertas de oportunidad, y es por donde tenemos que entrar. Dicho eso, yo lo dije hace un par de años cuando apareció el mecanismo de recuperación y resiliencia, que la gran cantidad de inversión que estamos dedicando y poniendo sobre la misma cesta, que son las renovables, etcétera, a mí me genera una cierta incomodidad o una incertidumbre enorme, porque estamos haciendo una apuesta muy clara por algo cuyo fin todavía no tenemos tecnológicamente en la mano. Es decir, podemos poner todos los paneles que queráis, todos los molinos que queráis, y todavía tendremos el problema de que a lo mejor no tenemos una capacidad de almacenamiento que sea eficiente y sea escalable. Y entonces, ¿para qué querremos tener tantos paneles si lo que vamos a estar es generando luz que no podamos almacenar, ¿no? Pero yo soy optimista y como les suelo decir a la gente, yo confío plenamente en la tecnología, en el mercado generando tecnología y en que algún día, en un futuro muy próximo, seamos capaces de solventar ese problema igual que como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Bueno, en esa tecnología también tendremos, Álvaro. Sí, no, es que como te tienes que ir, como tienes clase, eh, y tenemos que ajustar mucho, a mí sí me gustaría, hemos estado hablando de, bueno, en términos generales, la guerra, la pandemia, y has recalcado mucho que hay muchas de las medidas, no lo has dicho con estas palabras, porque claro, sabes de esto, han sido parches, improvisaciones que se hacían ante shocks muy potentes que recibían las economías. Y al principio hemos comenzado hablando y comentabas que vamos a un cambio de modelo, a un cambio de paradigma. Entonces, la pregunta, digo, por cerrar con cierta proyección de futuro es, ¿qué hay que hacer para cambiar ese paradigma? ¿Qué crees tú que debe hacer una economía como la española? Digo, es que ampliarlo a Europa me parece quizá muy Es el marco. genérico, quizá es el marco en el que hay que hablarlo, ¿eh? Obviamente. Quizá el marco en el que hay que hablar es Europa y no España. Es decir, bueno, ¿qué tiene que hacer Europa para competir con gigantes? China, India. Manuel, por Para- colorear y Digo, sí, sí, así complicarte, de primeras, y ¿eh? David, complicarte la vida todavía un poquito más. Como no, ahora la pregunta ha sido específica, pues yo lo voy a hacer más grande todavía. Tú has pasado de rondón, lo has dejado caer la bomba y luego nos hemos desviado, pero de la globalización se ha acabado. Por lo menos la globalización conocida. Entonces, por colorear la pregunta que ha hecho Álvaro, si la globalización conocida se ha acabado y evidentemente la dinámica actual entre Estados Unidos y China nos está apuntando en esa dirección. La guerra de los chips ahora mismo. Entonces, por colorear la pregunta, teniendo esto en cuenta, ¿nos tenemos que reindustrializar? Que es un poco lo que va Álvaro. ¿O qué? ¿O sustituimos a China por Vietnam? esto pasa lo mismo que con la transición energética. Esto no se puede hacer de un día para otro. Ahora tenemos un PERTE en donde hemos decidido montar, si es que al final se hace, una fábrica de chips ahí en Sagunto, ¿no? Creo que era, ¿no? Creo que era, sí. 10.000 millones de euros. Cuesta montar una fabriquita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Traernos todo lo que se ha llevado a China y situarla en Europa? ¿Seremos rentables, eficientes? A ver, yo creo que no y que sí. Obviamente tenemos que seguir entendiendo que la globalización es necesaria, a menos que entendamos un mundo mucho peor que el de ahora. Yo lo digo así de claro. La globalización tiene ganadores y perdedores. Los perdedores han sido buena parte de los trabajadores industriales europeos y norteamericanos de clase media. Han desaparecido prácticamente todos. A favor de un comercio global en donde buena parte de los productos industriales han sido suministrados por países con bajos costes. Llámese China, Vietnam, etcétera. Y ahora India, ¿no? Prescindir de esto es prescindir de nuestro estilo de vida. Por lo tanto, yo creo que no es posible. Sí es verdad que he dicho que la globalización, no, lo que ha pasado es que la globalización parece que ha alcanzado un máximo y está, de alguna manera, por razones de muchas veces de geopolítica, se está reduciendo en los últimos meses, años, ¿no? Es verdad que no sigue creciendo al ritmo que crecía antes de la pandemia. Es verdad que China está empezando a tener serios problemas derivados de su propio modelo productivo y político también, y que esto no nos garantiza de que podamos seguir, y perdona la expresión, mamando de la misma teta. Es decir, las cosas han cambiado y tenemos que reinventarnos en ese sentido. Europa. Europa sigue teniendo un problema muy grave y es que seguimos siendo muchos pequeños países. Sí, somos una gran economía.
somos una unión económica, tenemos una regulación común, tenemos una moneda común y un banco central común, pero tenemos 27 regulaciones diferentes en infinidad de cuestiones que deben de ser armonizadas. Y ya, para más INRI, dentro de España tenemos otras 17 regulaciones diferentes que hacen que los mercados se cuarteen. No, para competir con Estados Unidos, para competir con India y para competir con China, lo digo claramente, tenemos que dejar de ser un mosaico de países, tenemos que ser un solo país. Yo ahí soy muy radical y muy europeísta, es decir, lo que hace falta es más Europa y más unión. ¿Por qué? Pues porque necesitamos economías de escala. Es decir, necesitamos que verdaderamente una empresa que se crea en Sevilla, con lo que ya haga en Sevilla, pueda hacerla también en Varsovia. No que ahora tenga que tener una persona en Varsovia que le explique cuál es la regulación del mercado donde desarrolla su actividad y que por lo tanto ahora tiene que cumplir una serie de requisitos que antes no tenía por qué cumplir en Sevilla o a la inversa. Bueno, pero es que esto pasa entre Sevilla y Valladolid. Esto es absurdo. Con esto no se puede competir. Tú lo que no puedes tener es una política digital en España y otra en Francia. Que sí, que tenemos una política digital común, pero esa política digital común es intentar establecer unos mínimos comunes denominadores para que la cosa parezca que funciona. Pero el gran reto de Europa es ese, es decir, dejar de ser 27 o 28, yo ya no me acuerdo cuántos países, porque como se fue de Gran Bretaña ya no llevo la cuenta, ¿no? 27 países que intentan hacer algo todos juntos, ¿no? Yo creo que eso no funciona. Y en parte para favorecer la reindustrialización de Europa. Fijaros, yo aquí, y para terminar con esta cuestión, todavía no tendríamos rato a lo mejor para una pregunta más, pero yo aquí, en este sentido, creo que verdaderamente a Europa y en particular a España se le abre una ventana de oportunidad brutal. Es decir, si somos capaces de hacer una transición energética que nos haga disminuir nuestra dependencia energética del exterior, que es uno de los grandes problemas de España de toda la vida, que dependemos del 98% de la energía que consumimos viene de fuera. Si somos capaces de transformar nuestra economía y hacerla muy competitiva, porque podemos disponer de energía barata, porque por una vez, si esa transición energética y esa transición tecnológica se lleva a cabo, podemos utilizar nuestros grandes recursos, que son principalmente el sol y el viento, etcétera, y transformarlo en energía barata, nosotros podemos ofrecerle al mundo un territorio muy adecuado para una reindustrialización. Maersk se quiere venir a España. Yo no sé si eso va a salir bien y si funcionará, pero se quiere venir. Y la viceconsejera de Industria ha dicho hoy en el foro que os comentaba que tenía sobre la mesa proyectos de innovación por 1021 proyectos de renovables y de industrias, etcétera, porque entienden que aquí puede estar en Andalucía y en España se pueden localizar de una manera muy competitiva. Alemania nos mira con recelo. Alemania, en buena parte, su éxito de estos últimos 20-30 años ha sido en buena parte porque ha dispuesto de energía barata y ahora ya no la tiene. Pero en un nuevo modelo energético en donde primen las renovables y al final estas terminan consolidándose, ¿quién puede tener esa ventaja comparativa? La podemos tener nosotros. Por lo tanto, Europa y en particular España tiene que aprovechar esta nueva fase de paradigma sobre la globalización, de no confiar en exceso de países que no son fiables y de traer partes de las cadenas de producción que son más críticas hacia territorios más cercanos, como se ha demostrado durante la pandemia, que era un déficit que tenía Europa. Yo creo que aquí se nos abre una ventana de oportunidad. Si sabemos jugar bien las piezas, España puede aprovechar y mucho en el futuro cercano y a largo plazo esta cuestión. Pero para eso obviamente tenemos que tener una visión a largo plazo muy, muy clara y muy decidida. Manuel, no sé si nos da tiempo a una preguntita más. No, pues Manuel, una última pregunta que es, hemos evaluado lo general y ponernos a lo específico, a lo inmediato, que quizá a nuestros oyentes les preocupa o nos preocupa a todos. ¿Qué debe hacer el gobierno en el corto plazo? ¿Cuáles deben de ser las políticas de gestión económica para salir de la sobre todo para afrontar la cuestión de la inflación, que es la más grave que tenemos? Lo hemos tocado al principio, como economista. Mira. ¿Deflactar impuestos? No. Es que yo no lo compro. No, porque deflactar el IRPF no tiene sentido salvo que hayan subido los salarios. Los salarios, desgraciadamente, no nos han subido. ¿Para qué vamos a deflactar el IRPF? Bajar el IVA no creo que sea la solución. De nuevo, el mensaje que tiene que llegar a la sociedad es que los precios mandan mensajes. Si estuviéramos en una hiperinflación, los precios no mandan nada. Lo que mandan es un comportamiento de unas instituciones políticas y de un banco central corrupto y que no funciona. Llámese Venezuela al caso,
Zimbabue, Mozambique o Croacia hace un montón de tiempo, ¿no? Los precios mandan mensajes y la gente tiene que leer esos precios. Si tú empiezas a manipular todos los precios, llámese 20 céntimos, llámese voy a bajar el IVA de tal o cual, tú lo que estás diciendo a la gente, no te preocupes, sigue consumiendo que esto sigue barato. Y no sigue barato, lo estamos pagando por otro lado. Esto no es contradictorio con lo que he dicho antes del tope del gas, que el tope del gas no es un control de precios, no es una reducción de precios. Y, por supuesto, esto es lo que dice un economista, aunque después nosotros, cuando veamos la factura de la luz, nos da una alegría que el IVA esté más bajo de la factura de la luz. A mí me agrada tener que pagar menos la luz porque me han bajado el IVA, pero como economista lo veo malo, ¿no? No veo que es la solución. Yo creo que a nivel global, a nivel de países, se pueden hacer movimientos como los que, y esto hay que decirlo, yo creo que sin ser una medida perfecta, que tiene muchos defectos, yo creo que el tope al gas es una medida que más o menos puede funcionar. Hay mejores de resultados muy similares, como por ejemplo, simple y llanamente, que a cada una de las tecnologías energéticas pues se les paga un precio, no necesariamente hacen un tope, sino que cada una tiene un precio regulado, etcétera. Pero bueno, eso ya más o menos lo hemos hecho y ahora lo único que hay que asegurarse, y yo creo que la gran medida que está pendiente y que no se ha hecho todavía, es asegurarnos que este shock energético y este shock de precios pase sin que se genere esos tan temidos llamados efectos de segunda ronda. Yo sé que esto nuevamente es muy difícil, explicarlo, porque decir a la gente que no es bueno que te suban el salario un 10% para compensar la subida de los precios, que ha sido de un 10%, y la gente te dice, oye, ¿tú de qué vas? No, ¿por qué? Pues porque es lo que hemos hablado, con lo que hemos empezado y terminamos igualmente con esto. Estamos viviendo una fase global en donde de repente hay ciertos productos que se han encarecido, por los motivos X que sean, llamémosle guerra o llamémosle de otra manera. Ese encarecimiento nos tiene que enseñar que a lo mejor tenemos que empezar a saber vivir con esos precios más caros. Y como esos precios son de productos que nosotros no producimos, sino que importamos, hay que pagar más por ello y por lo tanto hay que salir menos de copas, para que lo entendamos. Otra gente, no, yo no salgo de copas. Bueno, pues a ti lo que te va a tocar de alguna manera es que en vez de comprar garbanzos de 2 euros, pues te compres el paquete de 1 euro. Es decir, tenemos que aprender a vivir con otro tipo de estructura de gastos. Que nos suban el salario, que las empresas empiezan a subir precios para recuperar márgenes, lo único que va a conseguir es que el dolor perdure más en el tiempo, porque no lo vamos a solucionar. Entonces, la gran política que estaría pendiente es un buen pacto de rentas. Un pacto de rentas que, en mi opinión, el gobierno lo ha hecho muy bien dentro de su ámbito de actuación, que es, en este caso, es los acuerdos con los sindicatos en la función pública, la subida de precios y cómo lo van a hacer, pero sin embargo lo ha hecho mal, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones. Es decir, un pacto de renta es que todos los que vivimos en España tenemos que arrimar el hombro para repartir el coste de esa subida de precios relativos. Y de repente hay un grupo de personas, en este caso tengo en casa, yo tengo familiares obviamente que cobran pensión y se lo digo a la cara sin ningún tipo de problema, pues ellos van a vivir mucho mejor esta transición en esta crisis que muchas otras personas. Entonces yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas y la política ahora mismo principal sería el pacto de rentas para evitar unos efectos de segunda ronda. ¿Por qué? Ya lo estamos viendo, la inflación en España está cayendo. Un segundo, Manuel, porque lo has mencionado 2 veces ya. ¿Efectos de segunda vuelta? Es que suban los... Explícalo. Sí, perdona. Es que si ahora mismo todos nos subimos los salarios un 10% y los márgenes empresariales suben un 10%, los precios subirán un 10%. Otro 10%. Y entonces siempre se pone el ejemplo de la Reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas, que corría mucho para no moverse de ningún sitio. Es decir, es como si estuviéramos en una cinta en un gimnasio y dijéramos, no, ahora voy a ir más rápido porque quiero llegar más lejos, pero no te mueves del sitio. Es decir, si nos subimos los salarios y los márgenes empresariales para tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo cuando el precio o los precios que han subido son precios que importas, lo único que vas a conseguir es mantener la inflación muy alta mucho tiempo. Se transforma en una inflación permanente. Y eso no funciona. Y para evitar eso, pues todos tenemos que sentarnos en una mesa, trabajadores, empresarios, pensionistas, gobierno, etcétera, etcétera, y decir, oye, mira, estamos jodidos, perdona por la expresión, pero estamos mal porque ha pasado esto, vamos a intentar que nos distribuyamos el coste de la manera más eficiente y más justa posible. Esto es muy difícil, pero esto es lo que se tiene que hacer y asumirlo. Y cuando pase esta subida de precios relativos, pues volverá otra vez la tranquilidad y sí, seremos más pobres hasta que vuelva a bajar los precios energéticos dentro de 1, 3, 5 o 10 años. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces, la gran medida que pueden hacer los gobiernos europeos es precisamente este tipo de medidas y también, de alguna manera, cortocircuitar esa transmisión a veces tan agresiva que hay de los precios del gas hacia los precios eléctricos y otro tipo de
productos energéticos, que es lo que ha causado buena parte de la inflación hasta antes del verano. Esas son las grandes medidas. Y después tenemos al Banco Central Europeo, que obviamente y desgraciadamente lo que tiene que hacer es matar esas expectativas de inflación para evitar que surjan esos efectos de segunda ronda. Suena muy duro decirlo, pero ¿cómo puede hacer un Banco Central? ¿Qué está haciendo el Banco Central? Básicamente nos está metiendo en una recesión para que a los trabajadores y a los empresarios no se les ocurra subirse el salario y los márgenes un 10%. Así de claro. Bueno, nos está metiendo en una recesión, pero muy poquito a poco, porque vamos, no hay más que ver los tipos en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y las perspectivas en los próximos meses. En Estados Unidos los efectos de segunda ronda sí pueden haber aparecido ya. Entonces los tipos tienen que subir mucho más y mucho más rápidamente. Lo que pasa es que eso nos mete en un problema. Y es que en una economía globalizada y el sistema financiero lo es y mucho más, e interconectada, si Estados Unidos te sube los tipos, como tú no lo subas, llámate tú Europa, lo que vas a tener es inflación importada, porque básicamente se te va a devaluar el euro y todo lo que venga de fuera va a ser más caro. Y eso nos obliga a nosotros también a subir mucho más los tipos. Y que el incremento de costes energéticos, evidentemente, los va a sufrir mucho más Europa, los está sufriendo mucho más Europa de lo que los sufre Estados Unidos. Porque Europa no tiene yacimientos de petróleo o al nivel que tiene Estados Unidos, yacimiento de gas al nivel que tiene. Claro, la importación de gas de Rusia. Exactamente, esa es la cuestión. Nos hace muy dependientes y por lo tanto nos complica. Hay un micrófono que está haciendo ruido. Nos complica mucho la cuestión. Pero obviamente, aún así, nos tiene que meter en recesión. Nos tiene que meter en recesión para asegurarnos, como decía un alumno mío el otro día, dice, es preferible elegir el mal menor al mal mayor. Y el mal menor, obviamente, es una recesión ahora, en vez de tener una crisis como la que tuvimos en los 70, que duró más de una década. Y esa es la cuestión. Y esto es lo que hay. Si alguien quiere ir a un economista para que le cuente flores y le diga que todo va a ir bien porque tiene las medidas en la cabeza, yo personalmente prefiero decir las cosas tal y como la pienso. Y en este caso, lo que creo que son mis verdades. Y mis verdades es que, resumiendo un poco la charla de hoy, estamos en una situación económica bastante compleja, en donde obviamente estamos viviendo hoy peor que hace 10 años o hace 4 años. Todo esto viene consecuencia de una serie de golpes que hemos sufrido, llámese lo primero la pandemia y ahora una guerra que puede escalar a nivel mundial y que ha generado un shock energético que hay que asimilar y punto final. Y eso es lo que hay, que no hay medidas ni recetas mágicas. En economía no las hay. Podemos ver películas y podemos ver libros de fantasía, pero en economía no hay recetas mágicas. Esto es como los globos de agua. Si aprietas por un lado, se te infla por el otro, ¿no? Pues igual, hay que tener mucho cuidado con las medidas de política económica porque sí pueden minimizar los costes, reducir los efectos negativos a corto y medio plazo, es decir, podemos modular cuánto va a ser el dolor, pero no podemos eliminarlo del todo. Bueno, muchas gracias, Manuel, por el resumen y por haber pasado este ratito con nosotros. Esperamos que hayas estado a gusto. Muchísimo, me ha encantado. Muchas gracias también, David, Álvaro. Os veo en el próximo programa. Muy bien, hasta el próximo. Me despido. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, entre otras, también en YouTube, y puedes suscribirte en todas ellas para no perderte ningún programa. También puedes interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @culturpol. Hasta el próximo programa.